¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, estos 3 días vamos a estar platicando de un tema que pues año con año lo hemos ido desarrollando para ustedes, que es el de pasión y muerte de Jesucristo desde un punto de vista médico e histórico. Este tema nace por la inquietud de hace algunos años de una pregunta que yo me hice. ¿Verdaderamente cuál es la causa de la muerte de Jesús? ¿Cuál es la causa de la muerte? Empiezan a hacer la inquietud y empieza la investigación bibliográfica, y en una oportunidad que tuve de hacer un viaje a Europa, me hice de literatura fresca allá, o sea, aquí casi en México no hay. Compré libros estando en Italia y estando en España, compré suficiente bibliografía que me empezó a orientar un poquito más acerca de la verdadera causa de la pasión y muerte, o sea, qué fue lo que pasó en la pasión y muerte de Jesús. Y así fue como surgió este tema, hasta tener más evidencia. Luego empiezas a ir a pláticas que dan pues expertos, y pues cada quien tiene su versión. Es increíble, cada quien tiene su versión de la causa verdadera de la muerte de Jesús. Y como les digo, yo lo que hice fue recopilar tanto literatura católica, yo soy católico, como literatura histórica, y mi pensamiento médico, porque yo soy médico, y conjuntarlos para tener una versión de los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús, pero muy apegada a la realidad histórica. No que no valga la cuestión religiosa, claro que vale, porque yo de hecho me baso en los evangelios para poderlo hacer, pero también tengo que ver la historia como tal, la historia romana de la crucifixión, la historia judía de la crucifixión, para poder determinar cuál era el castigo y por el cual morían, y lógicamente en esta forma poder averiguar cuál era la causa de la muerte de Jesús. Entonces, estos 3 días vamos a estar platicando de la pasión y muerte de Jesús desde un punto de vista médico e histórico. Como cada año vamos a
vamos a hacer un regalo cada año que hacemos esto. Yo digo que siempre es bueno hacer que el conocimiento se vaya más allá de donde uno cree que puede llegar, el conocimiento. Y vamos regalando discos compactos. ¿Qué les parece? De los tres días vamos a regalar 10 copias para las personas que en su momento quieran tener esta plática y que le saquen a su vez copias. O sea, estas no tienen copyright. O sea, usted las puede editar y copiar y mandar a sus amigos, meterlas a su computador y mandarlas a sus amigos, sus amistades, etcétera, con el objeto de poder difundir este mensaje que está hecho, pues ahora sí, con el corazón y la mente, ¿no? Porque pues finalmente hay que echar a trabajar las neuronas. Es importante comprender que la pasión y muerte de Jesús tiene un solo contexto. Y yo tengo que hacer mención de un libro. Y el libro del cual hago mención es la Biblia. Gústeles o no les guste, la Biblia es un libro catalogado como histórico. Este libro histórico, Biblia quiere decir libro, se basa en hechos que hoy día la información, bueno, la captamos hasta en videos. Todo el mundo trae una cámara ya en su celular y pues todo el mundo capta con videos. Pero en los ayeres la transmisión era oral, es decir, se pasaba de generación en generación y se empezó a plasmar en los libros precisamente para que no se perdiera. Y hay quienes acusan de decir, no, bueno, es que o sea, esto está como en el exageré a lo máximo. Pues sí, pues, pero pues tampoco no inventes. O sea, después de 5 generaciones transmitidas del papá al hijo y al nieto y al bisnieto y al tataranieto, pues cada quien le va poniendo de su cosecha. Pues digo, claro, pues es como todo, pero basado en un hecho que se fue haciendo una transmisión oral y que quedó asentada en este libro. Entonces, me baso en la Biblia y dentro de lo que es el libro de la Biblia me baso en los 4 evangelios. Estos 4 evangelios que fueron los autorizados por la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús. Que ponernos a hablar de cómo surge el cristianismo en sus orígenes, lo que le llaman el paleocristianismo, bueno, ya es otro tema. Pero finalmente los 4 evangelios a los que yo hago referencia son los que prevalecen como los hechos reales de lo que ocurrió. Y en base a estos 4 evangelios es en donde nos basamos. Vamos a nuestro primer bisturizazo. Estás en Radio Mujer. ¡Vámonos! El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Y bueno, pues hoy hablando de este tema tan interesante que es la pasión y muerte de Jesús desde el punto de vista médico e histórico. Como la promesa de cada año, 10 copias digitales de estos 3 días de plática. Para quienes quieran tener esta copia y ahora sí difundirla, bueno, pues adelante. A mí me parece súper interesante el hecho de poder estar aquí en este micrófono
acompañado de un gran equipo para poder hacer estas copias, hacer este programa, y de aquí las copias que se les van a obsequiar 10 para que se anoten. Después de Semana Santa es cuando vamos a decir quiénes se llevan estas 10 copias, o sea, ya en lo que es la Pascua. Y bueno, pues vamos a continuar. Los hechos médicos e históricos que les voy a comentar se basan en los 4 evangelios. No me baso ni en películas, no me baso ni en visiones de santos y santas, no me baso en suposiciones, porque no todos tenemos la obligación de creer. Los que somos católicos creemos en un evangelio, en los 4 evangelios, en los evangelios. Ese es un dogma de fe. Y los que no, pues se basan en el libro histórico de los evangelios para estudiar. Incluso los mismos judíos, a través de un museo que hay en Israel, que es el Museo de los Rollos del Mar Muerto, estudian los evangelios para poder comprender estos rollos del Mar Muerto, como vamos a ver más adelante. Entonces, no me baso en visiones apocalípticas de directores de cine que han hecho unas reproducciones, unas fantásticas, otras no tan fantásticas, en visiones de santos y santas que ven y dicen: yo viví lo que vivió Jesús, y entonces le dolía aquí, le molestaba acá, y le hicieron esto y perdió esto y le dieron, y no me puedo basar en eso. Yo me tengo que basar en los evangelios, en los 4 evangelios, para poder comprender la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. No hay duda, y es de todos conocido, que esta oración que nos enseñó Jesucristo, que es Padre nuestro, fíjense qué hermosa está: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Esta oración que Jesús nos enseñó, nadie duda de lo histórico que es Jesús, la historicidad de Jesús. Nadie duda del Jesús histórico. Y nadie duda de que quien nos enseñó esta oración del Padre Nuestro murió crucificado. Ninguna religión, ningún país, nadie duda de este hecho histórico de Jesús que murió en la cruz, murió crucificado. Y también nadie pone en duda la figura mesiánica de Jesús que se impone gloriosa hasta su muerte. Para nosotros los católicos, claro que esta figura mesiánica representa al Mesías, representa al Hijo de Dios. Para los que no son, bueno, fue un maestro, un rabí, alguien con esa luz que vino a enseñar este mundo de otras religiones. Nadie duda de esta figura mesiánica de Jesús. Y de que Jesús finalmente murió en la cruz. No se fue, no quedó vivo y se lo llevaron escondido y se fue como una vez un libro que leí que se había sobrevivido a la cruz y se había ido a Cachemira. O sea, por el amor de Dios. O sea, murió crucificado. Si hubiera quedado vivo y se va a Cachemira, pues imagínense. Y que allá vivió en el anonimato. O sea, al Jesús que tenemos nosotros predicando y enseñando, ¿ustedes creen que se hubiera quedado quieto si efectivamente no hubiera muerto esa muerte terrenal que sufrió? Que después revivió entre los muertos y bueno, pues constancias hay muchas de esa resurrección. Entonces,
Pues no, es así como la imaginación que deja. Jesús vivió y murió en Cachemira, imagínense nada más. Pues todo la India y todo China y Japón serían católicos cuando ya se descubrió más el mundo, ¿no? Con todas las enseñanzas de Jesús. Murió crucificado. Ahora bien, morir en la cruz era tan cruel, fue un episodio tan cruel de la historia de la humanidad, que fue suprimida por el emperador Constantino. Cuando el emperador Constantino reintegra, reunifica el Imperio Romano, él tenía una visión de un solo reino, un solo Dios y un solo rey. Bajo esa visión de unificar el Imperio Romano, se cobija en la religión católica, bueno, en aquellos ayeres la religión cristiana, que es ahora sí, el paleocristianismo. En ese contexto, Roma pasa a ser la sede completa del poder y Constantino promulga una ley en donde el cristianismo pasa a ser la religión oficial de el reino, ahora sí, del Imperio Romano. Hay que recordar que la mamá de Constantino, llamada Helena, esta persona, ella era cristiana. Y como tal, empezó a asesorar a su hijo y se hizo de asesores cristianos que finalmente lograron convencer a Constantino de la divinidad de Jesús y de que como tal pues él empieza a tomar ahora sí como muy en serio esta visión de la vida a través de Jesús. Y en esa forma, cuando él asume el poder, lo primerito que manda a suprimir es precisamente la muerte en la cruz. Tuvieron que pasar cerca de 700 años para que empezara a surgir la idea de pintar a Jesús crucificado. Entonces, la imagen del Jesús crucificado que nosotros tenemos se basa en hechos vertidos en los evangelios de que murió en la cruz. Y la forma como se muere en la cruz nos tenemos que basar en los libros históricos de cómo se moría en la cruz de acuerdo a la historia romana y la historia judía. 700 años pasan antes de pintar por primera vez una representación de Jesús muerto en la cruz, porque pues era tan cruel este castigo que pues ahora sí que si nosotros nos tomamos en cuenta al 2000 años, pues estamos hablando de 1700 años de no saber realmente lo que es morir en la cruz. Lo que sí les puedo decir que la crucifixión es la forma más cruel de dar muerte a otro ser humano. Y esto lo sabía Constantino. Tan así que morir en la cruz estaba limitada a los que no eran romanos, porque era una forma muy cruel de morir, era la forma más cruel de morir. ¿Y por qué les digo que era la forma más cruel de morir? Hay muchas formas que el hombre, el humano, ha inventado para matar a otro ser humano. Ahogado, decapitado, acuchillado, enterrada la cabeza en la tierra, degollado, quemado, ahora sí, guillotinado, con lanzas, con cuchillos, y luego la máxima expresión de la crueldad, ¿no? Matarlos en masa, como hicieron los nazis contra
contra los judíos en Alemania. Bueno, no nomás en Alemania, todos los territorios ocupados, Alemania, Polonia, lo que tenían de Rusia, Francia, todo, Italia, todos los que eran judíos, los metían a centros de cárcel. Y ahí eran masacrados literalmente, ¿no? Eran masacrados y muertos en cámaras de gas. ¿Qué inventos, ¿no? De la crueldad del ser humano. Tenemos que irnos a nuestro segundo bisturizazo. Vámonos al bisturizazo. Hoy con este tema tan interesante, la pasión y muerte de Jesús. No te vayas. Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con estos 3 días de la pasión y muerte, con el tema de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Pasión y muerte de Jesús, de Jesucristo, desde un punto de vista médico histórico. Estamos regalando para quienes se anoten en estos 3 días 10 copias digitales de esta plática, para que se anoten y nosotros vamos a estar dando el tema. Ustedes anótense. Regresando en Pascua decimos quiénes se llevan estas copias para que nos den chance de sacarlas. Y pues adelante, seguimos con este tema tan interesante. Nos quedamos en estas múltiples formas que el hombre ha inventado para matar a otro ser humano. Colgado, fusilado, aseteado, o sea, qué bárbaro. Hasta, por ejemplo, les decía de la guillotina. La guillotina la mandó inventar un senador francés, Guillotin, y porque se le hacía como que con un machete, o sea, con el hacha, pues quedaban todavía vivos, a medios morir los condenados, o sea, como dicen, a medios chiles. Y él inventó esta forma, no él mandó con un ingeniero inventar esa navaja curva que hacía muy pesada, que hacía un corte perfecto y que permitía que tuviera pues menos dolor a la hora de morir. Lo que después se demostraría es que la cabeza que quedaba suelta todavía alcanzaba a ver 30 segundos, fíjense, o sea, rodaba la cabeza y él iba viendo cómo iba rodando su cabeza, 30 segundos. En la hoguera, cuando morían, por ejemplo, la Inquisición, hay quien les dicen la Santa Inquisición, lo que menos tienes de santa, o sea, era matar gente, increíble, ¿no? En nombre de Dios, matar gente como mataban. Si no creías lo que ellos creían, entonces te ponían fuego. Y hay un dicho que dice, te voy a quemar con leña verde, pensando como si fuera un castigo más grande. Resulta que quemar en leña verde, cuando algún familiar tuyo era condenado por la Inquisición en la hoguera, que ya no podías hacer nada, ibas con el verdugo que le tocaba y lo sobornabas, fíjense nada más, lo sobornabas para que en lugar de que fuera pura leña seca, fuera primero leña verde. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la leña verde avienta más humo que fuego. Y entonces morían intoxicados por el dióxido de carbono de la leña verde. Morían asfixiados
por el dióxido de carbono y ya no sentían las quemaduras. Entonces era una forma de tener una muerte en la hoguera, pues no dolorosa. En cambio, si nada más los quemaban con leña seca, pues ahora sí que se achicharraban y sentían los horrores de las quemaduras. ¿Qué les puedo decir? Los aztecas, que tenía que estar vivo el individuo y latiendo el corazón a la hora de que lo sacaban. El invento de la bomba atómica, las bombas, la decapitación, la cámara de gas, la silla eléctrica, la muerte, ahora sí como noble de la inyección letal. Y hay quienes me podrán decir aquí que el empalamiento es más cruel que morir en la cruz. Y no, pues ni les digo que no sea cruel el empalamiento. ¿El empalamiento en qué consiste? En hacer puntiagudo un tronco como de grueso de unos 10 centímetros. Más o menos saquen el grueso de unos 10 centímetros y en la punta se hacía puntiagudo, agarraban al individuo, se lo metían por el ano, la punta de este tronco que tenía, pues estaba puntiforme, y donde atravesara al frente. Si te atravesaba una arteria, en ese momento te desangrabas y te morías, pero si no te atravesaba ninguna arteria, pues te atravesaba los intestinos y luego ese palo lo enterraban en la tierra y tú quedabas parado en el palo, no colgando, sino ensartado en ese palo, pues al aire. Morías poco a poco de peritonitis, choque séptico, etcétera. Si tenías la fortuna de que una arteria, una vena se rompiera, pues morías prácticamente inmediato. Este empalamiento, la diferencia que tenía con la cruz es que tú no tienes un control, o sea, no sabías bien cuál era la causa de la muerte, y morir en la cruz sí se sabía. Este mismo empalamiento fue el que hizo famoso al conde Drácula. ¿Recuerdan a Drácula? Que fue un personaje real. Él hizo 8,000 empalados. Recuerden ustedes que el Imperio Otomano quería invadir Europa y tenía que pasar a través de Valaquia, donde vivía el conde Drácula, y él no iba a permitir que entraran en esa parte de su territorio. Entonces, en una escaramuza que tuvieron, tuvo 8,000 prisioneros, y el Imperio Otomano incluso le dijo, no, yo te pago, ¿no? Lo que hizo fue, de donde estaba su castillo hasta la frontera con el Imperio Otomano, clavarlos, o sea, empalar a los 8,000 prisioneros detenidos y ahí los dejó a que se secaran, se murieran y se secaran, con el objeto de crear terror en el Imperio Otomano para que no volviera a invadir, pues ahora sí, Valaquia. Esta historia, que fue real, después ya le empezaron a echar crema a los tacos y decían que el conde Drácula se comía la sangre de los condenados, y bueno, pues mucho se le debe a un escritor, Bram Stoker, inglés, que hizo la historia del conde Drácula, que se alimentaba de la sangre para poder seguir vivo. Y bueno, pues eso sabemos que es una novela que ha hecho historia por sí misma, pero bueno, pues muy fuera de la realidad de lo que fue. Entonces, en el empalamiento, con toda la crueldad que quieras tener, no tenías control de la causa de la muerte y el tiempo de la muerte. Esos dos factores, si atravesabas una arteria, una vena, te morías en ese momento. Pero si nada más atravesabas los intestinos, era un proceso de días, una peritonitis y luego un choque séptico, y luego ya sobrevenía la muerte a lo mejor 36, 72 horas después. No tenías un control ni de la causa ni el tiempo de morir. Cosa que no pasa con morir en la cruz. Por eso, la muerte en la cruz representa la máxima crueldad del poder del hombre contra el mismo hombre, al decidir el hombre, el ejecutor, el momento de la muerte, por la causa de la muerte en la cruz.
El ejecutor, el verdugo, sabía bien cómo aplicar el castigo de la cruz para determinar si adelantaba o lentificaba el proceso de suplicio premortem en la cruz. Él sabía eso. Y entonces, por eso es que morir en la cruz es la forma más cruel que ha inventado el hombre para matar. ¿Y quién es el indicado para estudiar? De primera instancia, pudiéramos decir que sería un arqueólogo, porque pues estamos hablando de hechos históricos. Si ya hablamos específicamente de Jesús, entonces estaríamos hablando de un sacerdote católico, de un sacerdote cristiano, que siendo Jesús el que murió en la cruz, bueno, pues yo ya sé por dónde iría la situación para, si alguien me pregunta, yo saber de dónde contestar. O a lo mejor en el juicio sumario que le hicieron a Jesús, a lo mejor un abogado también tendría esa oportunidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no un médico? Un médico que es católico, y aunque no sea católico, pero que se ponga a estudiar, que tenga esa inquietud de estudiar, pues va y que conoce perfectamente el cuerpo humano y cómo se afecta con las enfermedades o las patologías o los traumas que nosotros podemos provocar, te puede dar más luz acerca del proceso que conlleva a la muerte. Entonces, para mí, digo, el más indicado para estudiar este proceso de muerte sería el médico. Es el ideal. Se pone a estudiar historia, se pone a estudiar arqueología para saber el ambiente en el cual fue muerto el individuo, y en esa forma, con sus deducciones y sus conocimientos médicos, puede decirnos cuál es la causa de la muerte, en este caso de Jesús, la muerte en la cruz, con todos los conocimientos que tiene. En el caso del médico, conocer la causa de la muerte se ha vuelto como una curiosidad científica imperante, porque al médico le gusta conocer hasta los más mínimos detalles de lo que pudo haber ocurrido para que el individuo dejara de vivir. Y para eso se inventaron el estudio de los cuerpos post-mortem para tratar de determinar la causa exacta de la muerte. Y que quede bien claro, tenemos que irnos a un bistorizazo. Vámonos a un bistorizazo. Recuerda que estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, eres tú. ¡Vámonos! Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de este primer día, de estos 3 días que vamos a platicar de la pasión y muerte de Jesús desde un punto de vista médico. Síguete anotando los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 o a través del WhatsApp 33 10 19 07 12. 33 10 19 07 12, los teléfonos aquí en cabina y en la mensajería para que te anotes, para que trates de llevarte estas 10 copias digitales de lo que van a ser estos 3 días de plática. Ok, fíjense bien, les decía, nos quedamos en que
el médico hace las autopsias con el objeto de escudriñar cuál fue la causa de la muerte. Aquí nos enfrentamos con un problema, que para emitir un diagnóstico exacto necesitamos un cuerpo, necesitamos un cadáver. Y aquí, específicamente con Jesús, no lo tenemos. No tenemos ese cadáver para nosotros llenar el acta de defunción, como nos lo exige la ley. Como no tenemos los que somos católicos, los que somos cristianos, creemos en la resurrección de Jesús. Es decir, Jesús resucitó al tercer día y subió al cielo y está a la derecha del Padre. Ese es un dogma de fe y bueno, yo como católico lo creo. Y los cristianos pues también lo creen, o sea, las distintas ramas que ha tenido el catolicismo finalmente se basan en este hecho de que Jesús resucitó al tercer día, subió al cielo y está a la derecha del Padre. Entonces, no tenemos un cuerpo. Para los que no son creyentes, bueno, pues entonces hay que averiguar dónde está el cuerpo. Si es que lo encuentran, pues ahí me avisan. Cosa que pues va a ser más que imposible porque efectivamente Jesús subió a las alturas. Como no tenemos un cuerpo, entonces nadie es dueño de la verdad. Incluso lo que yo les vengo a decir, alguien puede decir, pues yo no te creo y pues ni para dónde decir que no. Tendría él motivos para decir, pues yo no te creo y yo no puedo debatirle porque yo no tengo el cuerpo, yo no estudié el cuerpo, nadie ha estudiado el cuerpo de Jesús. Y entonces nadie es dueño de la verdad. Si llega alguien y a mí me dice, fíjate que yo creo que Jesús murió por la X y la y otro llega y dice, no, pues por la A o por la B, pues, o sea, los dos tendrían la razón. Nadie puede decirles que no, porque precisamente no tenemos este cuerpo. Esto es importantísimo. Cuando estamos hablando de la crucifixión, nunca hay que olvidar que era impuesta por los romanos. Nadie más la podía imponer la cruz, nadie. Y los romanos dejaron constancia de cómo se iban muriendo en la cruz. Entonces, ellos sí tenían el conocimiento de cómo sufría el individuo y cómo se iba degradando su vida hasta morir finalmente. Los romanos eran los únicos que podían aplicar la sentencia de muerte en la cruz. Muy bien, pasemos ahora a preguntarnos ¿quién es Jesús? Jesús el Cristo. Nace en tiempos de Herodes el Grande, entre agosto y septiembre del año 5-6 antes de Cristo. Así es. Hay un error de cerca de 4 años en el calendario Diocleciano, en el calendario, cuando se encargó este calendario que se partió el tiempo del mundo en un antes de Cristo y un después de Cristo. Si se fijan, por ejemplo, no existe el año 0, porque no tenían el conocimiento en aquellos ayeres del año 0. Entonces, nace, pero ese es otro tema que en su momento pues, lo podemos platicar. Nace en agosto-septiembre del año 5-6 antes de Cristo, hijo de María la Virgen y José el carpintero. Ante la amenaza de muerte de Herodes el Grande, huyen a Egipto antes de que el niño tenga 2 años. Realmente conocemos poco de la infancia de Jesús. Al morir Herodes, regresan y se establecen, se fueron a Egipto, regresan y se establecen en Nazaret. Llega el momento, Jesús, fíjense bien, Jesús, como cualquier judío, fue llevado al templo después de su nacimiento y se le practicó la circuncisión. Es decir, Jesús
estaba circuncidado. Como cualquier judío, esto fue parejo, porque era la costumbre y además pues eran judíos. Jesús vino como ser humano, como de carne y hueso, y como tal pasó por esta parte en donde se hacía la circuncisión. A los 12 años más o menos hay un pasaje en los evangelios que visita el templo y ahí demuestra mucho de la sabiduría que lo llevó desde ese momento a empezar a que se reconociera como hijo de Dios, con toda la sabiduría en las escrituras, que los sabios se quedaron de acuerdo de cómo un niño sabía tanto. En esta forma se empieza a dar a conocer ante sus padres de que pues era el hijo de Dios. Se dedica, muy probablemente aprendió el oficio de José, que era la carpintería. Se dedica a aprender y ayudar a su padre en estos años, hasta que se hace joven. ¿Y qué pasa cuando se hace joven? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús en este tiempo en donde no hay constancia histórica de su vida en los evangelios? ¿Qué hace Jesús en este tiempo de su juventud? Bien, aquí les voy a platicar de algo que allá por los 40 descubrieron unos labriegos cerca del Mar Muerto. Descubrieron unas ánforas en donde habrían encontrado unos papiros hechos rollo, que se habían conservado milagrosamente protegidos porque estaban muy escondidos en unas cuevas que se llaman Qumran, y que estos rollos se dieron a conocer en el mundo con el nombre de los rollos del Mar Muerto de las grutas de Qumran. ¿Quiénes escribieron estos rollos? Estos rollos fueron escritos por los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Los esenios eran una fracción de la religión judía en donde promulgaban la austeridad, la humildad como armas para poder llegar a Yahvé, a Dios. Igual que como diríamos tiempo después surgiría San Francisco de Asís, y él promulgaba la humildad total y completa como un servicio a Dios, cuando veía cómo los jerarcas católicos ostentaban tanto dinero, tanto poder, oro por todos lados. Bueno, pues los esenios promulgaban eso precisamente. Y en estos rollos del Mar Muerto hay palabras que engloban o que dan referencia a Jesús, no que refieran a Jesús, pero las enseñanzas que Jesús nos vino a dar están algunas escritas en estos rollos del Mar Muerto. Entonces, es aventurado decir que Jesús pasó una temporada con los esenios. Nunca lo vamos a saber, pero no les extrañe que parte de la juventud de Jesús la haya vivido precisamente ahí con los esenios. El tiempo se va rapidísimo, así se nos va rapidísimo el tiempo. Vamos a continuar estos 3 días platicando de la pasión y muerte de Jesús. Tú anótate, tú síguete anotando. Mañana vamos a continuar con el tema. Síguete anotando para que tengas acceso a estos discos compactos, estos discos digitales de estas pláticas de la pasión y muerte de Jesús desde el punto de vista médico e histórico. A mí me da muchísimo gusto que ustedes estén ahí en estos días de regocijo, de santidad, de quietud, de paz. Hay quienes lo toman para irse a las pachangas. Bueno, pues adelante, pues si eso es lo que ellos buscan. Pero los que ya estamos así como más apaciguados y que creemos que la espiritualidad es una parte importante de nosotros, aquí estamos, así como ustedes nos están escuchando. Vámonos, yo quiero decirles que somos todo un equipo. Ahí está Toño y David en los controles.
está Karen en la producción, en todo lo necesario para poder hacer funcionar este programa, y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, como lo quieras concebir, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.